Antes de comenzar, quiero darles la bienvenida a nuestro canal. Para aquellos que son nuevos aquí, nuestra misión es compartir testimonios cristianos genuinos de todo el mundo, difundiendo el poderoso mensaje del reino de Dios. Nos enfocamos en historias sobre Jesús, el más allá, el cielo y el infierno, y otros temas relacionados con la Biblia, y los presentamos en forma de historias atractivas 2 o 3 veces por semana. Los invitamos a convertirse en miembros de esta familia suscribiéndose a nuestro canal. Dios los bendiga al hacerlo. La experiencia de hoy nos la envió la hermana Linder de los Estados Unidos. Ella tuvo esta experiencia cercana a la muerte y vio a algunas celebridades en el infierno. Las cosas que vio los dejarán atónitos. Por favor, quédense hasta el final para comprender completamente su experiencia. Era solo una mañana más, como tantas otras antes. Me desperté temprano, me até los cordones de mis zapatillas para correr y salí a trotar como siempre. Las calles estaban tranquilas, tal como me gustaba. Mi rutina era simple, unas cuantas vueltas por el vecindario, luego subir y bajar las escaleras que bordeaban la calle. Había hecho esto cientos de veces, tal vez más. Era una parte de mi día que apreciaba, un momento para aclarar mi mente. Pero esta mañana era diferente. No sé qué era. Tal vez estaba demasiado perdida en mis pensamientos, o tal vez estaba un poco más cansada de lo habitual. Al acercarme a la escalera, algo en mi paso vaciló. Levanté mi pie para subir el siguiente escalón, pero calculé mal la distancia. Mi pie resbaló y antes de que pudiera reaccionar, ya estaba cayendo hacia adelante. Traté de agarrarme, de extender mis manos, pero era demasiado tarde. Mi cabeza se estrelló contra los escalones que tenía delante con una fuerza que me dejó aturdida. En esa fracción de segundo, todo cambió. Podía sentir el mundo girando a mi alrededor, el dolor agudo que irradiaba de mi cabeza y los escalones fríos y duros debajo de mí. Quería levantarme, sacudirme eso de encima como había hecho con tantas lesiones menores antes, pero esto era diferente. Esta vez, sabía que algo estaba terriblemente mal. Mientras yacía allí en los escalones fríos e implacables, todo parecía ralentizarse. El mundo a mi alrededor se desdibujaba y el agudo dolor de mi cabeza pulsaba con cada latido de mi corazón. Traté de moverme, de levantarme, pero mi cuerpo no respondía. Era como si estuviera atrapada en mi propia piel, paralizada por el impacto de la caída. Podía escuchar voces débiles en la distancia, cada vez más fuertes a medida que la gente comenzaba a reunirse a mi alrededor. Sentí manos que intentaban darme vueltas suavemente, voces que me llamaban, preguntándome si podía escucharlas. Quería responder, decirles que estaba bien, pero las palabras no salían. Mi visión se estaba desvaneciendo, los bordes se oscurecían como si una sombra se estuviera arrastrando desde todos los lados. Alguien estaba presionando algo firmemente contra mi cabeza, tratando de detener el flujo de sangre. Sentí la presión, pero un entumecimiento peculiar había comenzado a invadirme, mitigando el dolor que alguna vez había sido agudo y agudo. En medio del caos, podía oír el pánico frenético en sus voces y sentir la urgencia en sus movimientos. Sin embargo, todo parecía extrañamente distante, como si yo fuera un espectador que presenciara un evento que le sucedía a otra persona. Mis pensamientos comenzaron a nublarse y el mundo a mi alrededor comenzó a desvanecerse. Lo último que recuerdo antes de que todo se sumiera en la oscuridad fue el sonido de alguien que llamaba urgentemente a una ambulancia. En esa profunda oscuridad, sentí una luz inusual que me rodeaba, como si estuviera flotando sobre mi propia realidad. De repente, ya no estaba en los escalones fríos y duros, me encontré flotando sobre ellos, mirando hacia abajo a la escena. Allí yacía mi propio cuerpo, flácido e inmóvil, rodeado por un grupo de personas que luchaban desesperadamente por devolverme a la vida. Observé en un estado surrealista cómo alguien realizaba RCP, sus manos comprimiendo rítmicamente mi pecho, mientras otras personas estaban de pie cerca, sus rostros grabados con preocupación y esperanza, rezando por un milagro. Mientras observaba ese esfuerzo frenético,
sentí un curioso desapego, como si yo fuera un simple espectador de un acontecimiento que no guardaba ninguna relación personal conmigo. No había dolor ni miedo, solo una conciencia serena, casi pacífica, del tumulto que se desarrollaba allí abajo. Sin embargo, mientras flotaba en ese espacio etéreo, comencé a comprender algo profundo y no expresado. No se trataba simplemente de una situación de riesgo o de un fugaz momento de inconsciencia. Ya no estaba atado a mi cuerpo porque, en verdad, ya no estaba vivo. Al darme cuenta de esto, los bordes de la escena que se desarrollaba debajo comenzaron a desdibujarse y las figuras que me rodeaban se desvanecieron en una niebla gris que se arremolinaba. La ligereza que me había envuelto comenzó a disiparse y dio paso a una sensación de pesadez y hundimiento que tiró de mi esencia misma. El mundo que había conocido se estaba desvaneciendo, junto con los últimos hilos de mi existencia terrenal. Cuando la oscuridad regresó, me envolvió por completo y, en ese momento, comprendí que mi viaje había cambiado de rumbo de manera irrevocable. Las sombras me consumieron y sentí que descendía, no en un sentido físico, sino como si me estuvieran arrastrando hacia un abismo insondable. De repente, sin previo aviso, la oscuridad se hizo añicos y reveló un reino de pesadilla lleno de tormento y desesperación sin fin. Lo reconocí de inmediato, estaba en el infierno. El terror absoluto me golpeó como un rayo. El calor era sofocante, una presencia abrasadora que presionaba contra mi alma. A mi alrededor se oían gritos, una cacofonía de gritos agonizantes de almas que soportaban un sufrimiento incomprensible. No había escapatoria ni respiro, solo un ciclo implacable de dolor y angustia. Mientras me encontraba en las profundidades infernales del infierno, mis sentidos fueron asaltados por el horror grotesco que me rodeaba. Elevándose sobre las almas torturadas había monstruosos seres demoníacos, cada uno del doble del tamaño de un humano promedio, con los ojos encendidos por la malicia y los rostros contorsionados en expresiones de pura malevolencia. Cada demonio parecía tener un papel específico, un propósito designado en el tormento que impregnaba este terrible lugar. Observé con terror helado cómo se movían con aterradora precisión, ejecutando sus siniestras tareas con escalofriante eficiencia. Algunos blandían látigos de fuego, azotando a los condenados, sus gritos angustiados resonaban como una sinfonía macabra en el aire. Otros blandían instrumentos de tortura, herramientas crueles diseñadas meticulosamente para infligir la máxima agonía posible. No había lugar para la vacilación, ni un atisbo de piedad, cada demonio estaba concentrado en su sombrío deber, asegurándose de que el sufrimiento nunca flaqueara. La visión de estos demonios, cada uno cumpliendo su siniestro papel, era un espectáculo escalofriante. Había una naturaleza fría y calculada en sus acciones, carente de confusión o remordimiento, solo una imposición implacable de dolor. Las almas a mi alrededor estaban atormentadas de maneras que parecían reflejar sus miedos y pecados más profundos, como si cada aspecto de su sufrimiento hubiera sido meticulosamente orquestado. Este horrible nivel de organización despojó a cualquier esperanza de que su tormento fuera aleatorio o accidental, haciendo que los horrores del infierno fueran aún más aterradores. Mientras observaba el tormento de los demás, una escalofriante comprensión me invadió, mi propia experiencia se sentía inquietantemente diferente. Mientras las almas a mi alrededor se retorcían en una agonía inimaginable, parecía que, por el momento, me había salvado del destino que les esperaba. Atraído por una curiosidad inquietante, me acerqué a una zona particular que se distinguía del resto, marcada por un cartel que decía ominosamente «Los famosos». Al acercarme, me encontré con un nuevo y desgarrador nivel de tormento, uno específicamente reservado para aquellos que alguna vez habían sido celebrados en la tierra. Las almas confinadas en este segmento se enfrentaban a castigos singularmente retorcidos, cada uno un reflejo grotesco de las vidas que habían llevado arriba. Su fama, una vez una fuente de adoración, se había transformado en el instrumento mismo de su sufrimiento. La intensidad del tormento aquí rivalizaba con la del infierno en general, pero se aplicaba de una manera que era cruelmente irónica, amplificando el horror de su antigua gloria. Mientras examinaba los rostros que tenía ante mí, comencé a reconocer a algunos, con sus rasgos distorsionados por el dolor que soportaban.
Al aventurarme más profundamente en este segmento de Pesadilla del Infierno, me enfrenté a escenas de horror inimaginable. Las almas que alguna vez habían sido adoradas, reverenciadas y celebradas ahora sufrían de maneras intrincadamente ligadas a sus identidades terrenales. La primera figura que reconocí fue Michael Jackson. Su tormento tomó la forma de una parodia grotesca de sus actuaciones icónicas, retorcida en una iteración horrorosa de los movimientos de baile que habían cautivado a millones. Estaba atrapado dentro de una jaula construida con cuchillas afiladas, cada borde posicionado para cortar su carne con cada movimiento. La jaula estaba diabólicamente diseñada para que la única forma de evitar el dolor punzante fuera bailando, pero cuanto más se movía, más profundamente se hundían las cuchillas en él, desgarrando su carne. Mientras actuaba desesperadamente, los demonios se burlaban de él, obligándolo a bailar sin fin en su tormento. No muy lejos del tormento de Michael, vi a la reina Isabel, sentada en un trono que era todo menos regio. Su corona real había sido grotescamente transformada en un instrumento de sufrimiento, adornada con púas viciosas que perforaban profundamente su cráneo, provocando un dolor inimaginable. El peso de la corona obligó a su cabeza hacia abajo, un recordatorio agonizante de su reinado una vez ilustre. A su alrededor había demonios vestidos con imitaciones burlonas de su corte real, que la provocaban con ecos crueles de la pompa y ceremonia que una vez había tenido. Se deleitaban con su miseria, despojándola de cualquier ápice de dignidad que pudiera haber tenido, dejándola con un alma rota y atormentada. Entre las almas atormentadas, un rostro se destacaba, Tupac Shakur. Su tormento era tan brutal como profundamente simbólico. Rodeado de llamas abrasadoras, su cuerpo estaba adornado con tatuajes, pero ahora esas mismas marcas se convirtieron en la fuente de su sufrimiento. De cada símbolo y palabra tatuada en su piel, salían gusanos que se retorcían y excavaban en su carne, devorándolo desde afuera hacia adentro. El dolor que soportaba era insoportable, un tormento que parecía interminable. Sin embargo, como para agravar su agonía, los demonios lo obligaron a cantar. Vi a innumerables otras celebridades, cada una sometida a un tormento único que reflejaba sus vidas terrenales. Algunos estaban tan desgarrados por el dolor que se volvieron irreconocibles, sus rostros y cuerpos distorsionados más allá de toda comprensión. Pero entonces, de repente, todo a mi alrededor se desvaneció en la oscuridad una vez más. Las horribles imágenes y sonidos del infierno se disolvieron en una negrura opresiva, y sentí como si me estuvieran tirando, arrastrando lejos de ese reino de pesadilla. En un instante, estaba de vuelta, de nuevo en mi cuerpo, de nuevo en los fríos y duros escalones donde había comenzado esta terrible experiencia. Jadeando, mi pecho se agitaba como si hubiera estado conteniendo la respiración durante una eternidad. Mi cuerpo estaba empapado en sudor y mi corazón latía desbocado dentro de mi pecho. Podía sentir la implacable piedra fría debajo de mí, anclándome de nuevo a la realidad. A mi alrededor, las voces zumbaban como un zumbido distante al principio, pero se hicieron más claras con cada momento que pasaba. La gente hablaba, gritaba mi nombre, su urgencia era palpable. Sentí manos que me agarraban, tratando de reanimarme, de devolverme a la conciencia. En medio de este caos, escuché a alguien mencionar que había estado inconsciente durante más de 20 minutos, que habían temido que me hubiera ido para siempre. Sin embargo, de alguna manera, había regresado. Mientras yacía allí, mi mente corriendo para darle sentido a la experiencia que acababa de soportar, una profunda comprensión se instaló en mí, me habían mostrado algo mucho más allá de la comprensión humana. Era una advertencia, una visión desgarradora de una realidad que muchos de nosotros optamos por ignorar o descartar. No estoy aquí para confundir o incitar al miedo, mi propósito es compartir lo que experimenté y sentí con cada fibra de mi ser. Es esencial buscar el discernimiento para entender las verdades profundas que se encuentran más allá de esta vida. Las cosas que a menudo perseguimos en este mundo, fama, riqueza, poder, son fugaces y, en última instancia, carecen de sentido cuando consideramos nuestro destino eterno. Te insto a que te alejes de las distracciones y tentaciones que te alejan de lo que realmente importa, especialmente de aquellos atrapados en el ojo público,
que buscan fervientemente la adoración y aprobación de los demás. Recuerda esto, la vida que llevas ahora dará forma a la eternidad que sigue. Busca a Dios con sinceridad y con todo tu corazón, dejando atrás las cosas transitorias de este mundo antes de que sea demasiado tarde. Al reflexionar sobre la desgarradora experiencia que acabo de compartir, siento una abrumadora compulsión de transmitir un mensaje desde lo más profundo de mi alma. Esto no es simplemente una narración sobre una experiencia cercana a la muerte o una visión del más allá, sirve como una advertencia y un llamado urgente al arrepentimiento para todos los creyentes. Les imploro que examinen sus vidas detenidamente y reevalúen sus prioridades. El atractivo de las actividades mundanas, riqueza, fama y poder, puede ser engañosamente tentador. Si bien pueden parecer importantes en esta vida, no tienen ningún valor duradero frente a la eternidad. Cuando se las compara con la gravedad del juicio eterno, estas actividades son, en última instancia, fugaces e intrascendentes. Es vital que nos alejemos de las distracciones que nos llevan por mal camino y nos concentremos en lo que realmente importa, cultivar una relación sincera y humilde con Dios. Para quienes están en la industria de la música y la vida pública, su influencia es enorme y afecta a innumerables vidas. Su plataforma tiene el potencial de ser una poderosa herramienta para el bien, pero también conlleva una inmensa responsabilidad. Las tentaciones y los peligros de la fama son numerosos y pueden alejarlos fácilmente del camino de la rectitud. Presten atención a la visión que he compartido, el tormento que aguarda a quienes viven solo para sí mismos y su propia gloria. Utilice sus talentos e influencia para elevar, inspirar y guiar a otros hacia la verdad y la redención, en lugar de contribuir a una cultura sumida en la vanidad y la autocomplacencia. No se puede exagerar la importancia de buscar a Dios sinceramente. No basta con hacer las cosas por inercia o vivir solo por las apariencias externas. La verdadera fe exige una conexión profunda y genuina con Dios, un arrepentimiento sincero por nuestros pecados y un compromiso firme de vivir de acuerdo con su voluntad. Que esto sirva como recordatorio para priorizar su bienestar espiritual por encima de todo lo demás. Busque la guía de Dios con seriedad y alinee su vida con sus enseñanzas. Las decisiones que tomemos hoy darán forma a nuestro camino en la otra vida. Elijamos sabiamente, adoptando vidas de fe y devoción, mientras dejamos atrás las búsquedas vacías de este mundo. Busquemos a Dios con todo nuestro corazón y dejemos que nuestra vida refleje los valores de amor, humildad y rectitud que Él desea para cada uno de nosotros. Y así, queridos amigos, llegamos al final de la experiencia de hoy. Te invitamos a darle like y compartir este vídeo con tus amigos y familiares. No olvides suscribirte a nuestro canal y activar la campanita de notificaciones, así serás el primero en saber cuando subimos nuevas experiencias que nos envíes. Que sigas siendo bendecido en tu camino.